Primero voy a hablar sobre la introducción del Renacimiento y su influencia en la narrativa. Las características del Renacimiento son el humanismo y el retrato de la identidad personal, como el retrato y el realismo. El humanismo, el Renacimiento puso al ser humano en el centro del universo, destacando su potencial y dignidad. Este enfoque influenció tanto la filosofía como la literatura, donde los personajes comenzaron a ser más complejos y reflejar emociones humanas universales. El retrato se convirtió en un género artístico destacado, reflejando el deseo de preservar la identidad única de las personas. Los artistas no solo representaban a los poderosos, sino que comenzaron a capturar la psicología y la esencia individual del retratado. El realismo. La narrativa renacentista se alejó de los elementos fantásticos y moralizantes de la Edad Media, adoptando un enfoque más humano y verosímil. Los personajes comenzaron a reflejar complejidades de la vida real, con virtudes y defectos. El redescubrimiento de los clásicos. Las obras de autores como Homero, Aristóteles, Platón y Cicerón fueron estudiadas y reinterpretadas, inspirando a los escritores renacentistas. La influencia del Renacimiento en la narrativa fue que el Renacimiento trajo una nueva forma de entender y crear relatos, tanto en prosa como en poesía. Algunas de sus principales influencias en la narrativa fueron personajes más humanos y complejos, la exploración de temas universales como el amor, el poder, la ambición, la belleza, la muerte y el destino, y narrativas verosímiles. La innovación de los géneros literarios gracias al Renacimiento. Surgieron o se popularizaron nuevas formas de narrativa, como la novela moderna, cuyo mayor exponente fue Miguel de Cervantes con Don Quijote de la Mancha. Este texto no solo criticaba las narrativas medievales de caballería, sino que también exploraba la interacción entre realidad y ficción. La influencia del humanismo. Los autores renacentistas incorporaron la filosofía humanista, fomentando reflexiones profundas sobre la condición humana. Ejemplo de esto es la obra de Shakespeare, cuyas tragedias y comedias retratan dilemas éticos y emocionales que siguen siendo relevantes hasta el día de hoy. Ahora el análisis de Lazarillo de Tormes. Padre sin honra. Él tenía padre sin honra, ya que su padre era un molinero que era justiciado por ladrón, y su madre era acusada de hurto, y le da un hermano negro y lo abandona ante un ciego a Lazarillo. Un cambio con deshonra. Luego de trabajar con muchos amos diferentes, primero un ciego que le enseñó a mentir y a estafar para sobrevivir, y luego de muchos amos deshonrosos y pobres, llegó con un canónigo que cambió sus harapos por las ropas de caballero. Luego se lo nombró pregonero de Toledo, lo cual cambió su vida. Sus varios amos. El Lazarillo estuvo con diferentes amos que le enseñaron lo dura que es la vida de esa época, y como todos aparentaban riquezas y alto rango social, aprendió a sobrevivir mintiendo, engañando, manipulando y robando. Luego de esto, al arcipreste de la iglesia de Santiago, y su vida cambió, ascendiendo de rango social y se casa con la criada del arcipreste. Pero luego se descubre que el arcipreste y la criada mantenían relaciones. Su subida social está llena de deshonra. La obra es una autobiografía donde Lázaro justifica sus acciones, y él es el autor y protagonista de la historia. Culpa a sus amos de todo lo que tuvo que hacer para sobrevivir y se queja de cómo funciona la vida social en esta época. Aparte, se excusa diciendo que sus amos le enseñaron a ser como es y que por méritos propios llegó donde está. La estructura. La estructura de la obra es una carta para un tal Vuestra Merced, una persona de alto rango social, desconocida para el lector, en donde le pregunta a Lazarillo sobre el caso que significa el amorío que está teniendo su esposa con el arcipreste, y sobre todos los rumores. La carta tiene un prólogo y luego 7 tratados. Al principio explica a Vuestra Merced el caso que le pide y luego un poco su vida y cómo llegó donde está ahora. Los elementos. El protagonista pícaro es Lazarillo, es un pícaro, un personaje de bajo rango social que se ve obligado a sobrevivir mediante el ingenio y la astucia. La novela narra su ascenso social a través de diferentes amos, mostrando su capacidad y adaptación y supervivencia. El realismo de la sociedad. La novela describe con precisión la realidad social de la época, mostrando la pobreza, la corrupción, la desigualdad y la hipocresía, proporcionando una crítica mordaz a la sociedad española del siglo XVI. Y una estructura episódica. La novela se estructura en una serie de episodios que narran las aventuras del protagonista, creando una narrativa fragmentaria que refleja la realidad de la vida del pícaro. Ahora, el análisis de Don Quijote de la Mancha. La construcción de personajes complejos como Don Quijote y Sancho Panza, ya que estos no son personajes de plano. A lo largo de la obra se desarrollan, evidenciando contradicciones
conflictos internos y un crecimiento psicológico. Esta complejidad representaba una innovación en la literatura de este periodo. Sancho Panza, inicialmente un agricultor pragmático y realista, adopta gradualmente la perspectiva idealista de su amo, mientras que Don Quijote, un soñador, experimenta instantes de claridad. La parodia de géneros literarios. Cervantes utiliza el formato de parodia para criticar los libros de caballería populares en su época. Al subvertir las convenciones de este género, crea situaciones cómicas y plantea una visión más humana y crítica de la vida. La parodia no solo ridiculiza un género, sino que también amplía los límites de lo que puede ser una narración literaria. La relación entre la realidad y la ficción. La novela explora una delgada línea entre la realidad y ficción, tanto en el universo del texto como en su recepción por el lector. Don Quijote vive en un mundo donde la ficción se confunde con la realidad, y esta confusión es el motor de sus aventuras. La obsesión de Don Quijote con los libros de caballería, reflejada cómo la ficción puede influir en la percepción del mundo. Ahora la estructura. A pesar de mantener un relato principal, la obra literaria incorpora los relatos que se entrelazan, como El curioso impertinente o La historia de Cardenio. Esto proporciona a la obra una estructura polifónica y fragmentaria. Esta metodología posibilita la incorporación de varios géneros y tonos en la narrativa principal. Cervantes utiliza la ironía y el humor como recursos esenciales para narrar las aventuras y desventuras de su protagonista. Este tono innovador contrasta con la seriedad de los libros de caballería, haciendo la obra accesible a un público más amplio. Don Quijote de la Mancha combina todos estos elementos para sentar las bases de la novela moderna. La obra rompe con las narraciones lineales y homogéneas de su tiempo, proponiendo una narrativa compleja, reflexiva y abierta a múltiples interpretaciones. Las innovaciones narrativas de Don Quijote de la Mancha revolucionaron la literatura de su tiempo y marcaron el inicio de una nueva era literaria. Cervantes no solo cuestiona las inconvenciones literarias, sino que también invita al lector a reflexionar sobre la literatura de la ficción y su impacto en la realidad. Ahora, una comparación y transición de la novela picaresca a la novela moderna. La evolución de la novela picaresca a la novela moderna representa un cambio significativo en la literatura, marcado por el desarrollo de personajes más complejos, una narrativa más cohesionada y una ampliación de los temas abordados. Este tránsito, que se produce entre los siglos XVI y XVII, está influido por los cambios culturales y filosóficos del Renacimiento y el Barroco. La picaresca. El Lazarillo de Tormes fue la primera novela picaresca. Sentó las bases para el desarrollo de la novela moderna, introduciendo el realismo, la crítica social y la perspectiva del pícaro. Y ahora la moderna. Don Quijote de la Mancha, con su fusión de realidad y ficción, su crítica mordaz a la sociedad y su exploración profunda de la condición humana, representó el punto de inflexión en la narrativa española, preparando el camino para el desarrollo de la novela moderna.